Damos la bienvenida con un fuerte aplauso al profesor Andrés Kalapsky. Gracias. Gracias. Hola, el 11 de mayo es el Día Nacional del Teatro en Chile porque celebramos el natalicio de Andrés Pérez. Y eso es muy bonito porque Andrés Pérez fue una persona que hizo muchas cosas por el teatro chileno. Pero también todas las efemérides, todas las fechas en las que uno recuerda son sospechosas, porque suponen que hay que elegir a alguien por sobre otros alguienes. Por ejemplo, cuando decidimos que era Andrés Pérez el Día Nacional del Teatro, decidimos que no es Ana González el Día Nacional del Teatro. Ana González fue la primera mujer en ganar un premio nacional de artes de la representación. Decidimos que no es el natalicio de Pedro Sienna, que es el 13 de mayo. Por ejemplo, Pedro Sienna, que además de ser el galán más importante, y galán es una cosa muy seria, ahora uno supone que es algo frívolo, pero es algo muy serio, además de ser el galán más importante, inventó el cine en Chile, en la práctica, el cine de ficción. Fue nuestro más famoso Manuel Rodríguez, aunque no el primero. Entonces, el problema de las historias que nos contamos a nosotros mismos es que nos las terminamos creyendo. Y eso es muy peligroso porque vamos perdiendo partes de nuestra identidad al creernos la historia que nos contamos sobre cómo somos, ¿sí? Yo, por ejemplo, creo que soy simpático, no sé, ¿sí? En general, el equipo del teatro me llama a verificar con la realidad mis creencias, pero yo creo que soy simpático y en esa creencia voy borrando otros aspectos de mí mismo. Entonces, la idea ahora es revisar algunas cosas que podemos saber y que podemos inferir del pasado teatral en Chile, para tratar de ampliar nuestra idea de nosotros mismos, nuestra idea de nuestro teatro, y tratar de pensar qué hemos ganado en este tiempo y también qué hemos perdido y cómo podría nuestro teatro ser distinto, ¿sí? Porque no hay nada más terrible que cuando uno piensa que el pasado es obvio que iba a ser así, ¿sí? Obvio que yo iba a estudiar teatro, obvio que me iba a dedicar a esto, y no, pues el pasado es muy raro, lo que pasa es que pasó. Entonces uno tiende a pensarlo como algo seguro, pero en realidad es muy raro, ¿sí? Hay alguien que decía por ahí que el pasado es un país extranjero. Y esta se llamó la época de oro del teatro chileno, pero época de oro se llamó desde 1921. Un caballero que se llamaba Víctor Domingo Silva, que escribía de todo y escribía todo el tiempo. Esta es una época de grafómanos, de gente que escribe casi compulsivamente. Es una época en que los diarios en Chile tienen un tiraje mayor que el tiraje total de los diarios de ahora, siendo que no éramos ni siquiera 8 millones de personas. Al principio de este periodo somos 3 millones de personas en todo el país y hay más diarios y más revistas que ahora. Entonces, diarios y revistas son muy importantes en construir eso que se llama la esfera pública, y entonces los intelectuales escriben como locos. Y Víctor Domingo Silva, en 1921, dice, se viene la época de oro del teatro chileno, porque ve que hay un montón de compañías, que por primera vez hay compañías chilenas profesionales que trabajan en todo el territorio nacional, y dice, ahora se viene la época de oro. Y lo publica, y todo el mundo lo celebra, y el año siguiente se desarman todas las compañías, la gente se retira del teatro, en esa misma década se mueren los 3 actores más importantes, se mueren, digamos, de alcohólicos, se mueren de pobres, se mueren, ¿sí? Esa es la época de oro. Entonces, y sin embargo, hay aquí un tesoro que hay que poder mirar, ¿sí? Por lo menos, si no era de oro sería de pirita, pero era una época brillante. Entonces, habitualmente, cuando uno piensa en el teatro en Chile, pareciera que el teatro en Chile partió aquí, ¿sí? Con Margarita Xirgu y con los teatros universitarios. Ese es Hernán Letelier ensayando. Esa es una imagen de la Biblioteca Nacional que muy sensiblemente nos recuerda que esa imagen le pertenece. No vaya a ser que uno no le dé los créditos, ¿se fijan? Ese es Hernán Letelier ensayando en una obra del teatro de la Universidad Católica, el teatro de ensayo. Habitualmente, cuando uno empieza a hablar de teatro en Chile, parte en 1941 con el Teatro de la Chile, ¿sí? Y uno dice, bueno, y los antecedentes de eso son el Ballet de Josse, la compañía alemana que viene, y Margarita Xirgu, que viene huyendo de la Guerra Civil Española. Lo interesante es cuando uno recuerda que Margarita Xirgu vino un montón de veces a Chile. Esa es una foto de cuando estuvo en 1923, mucho antes, ¿sí? Tuvo una casa en Las Condes, Margarita Xirgu, y ahí hizo una escuela de declamación y conversación.
que es maravilloso. Me hubiera encantado tomar clases de conversación. Me acuerdo de una película de Steve Martin en que un personaje le dice a otro: ¿tomaste clases de conversación? Sí. Margarita Xirgu, entonces, dice un actor de la época, vino a Chile y no cambió nada. Es bien importante porque los hábitos no mueren así solos. Y claro, ella trajo un estilo dramatúrgico nuevo, porque llegó la última vez, sobre todo con García Lorca, en los 30. Pero su manera de actuar era idéntica o muy parecida a la manera de actuar de los actores que vamos a ver nosotros. Entonces tenemos la sensación de que el teatro hubiera empezado como una especie de explosión, y aquí vamos a mirar el teatro como era antes. Y si me permiten, vamos a ir haciendo una exploración desde el público hacia el fondo del escenario. Porque en esta época, galanes, primeros actores y actores dramáticos se paran más cerca del público, porque ahí se escucha mejor, porque hay más luz, pero además ahí tienen más libertad de movimiento. Los cómicos se mueven hasta adelante y ocupan la franja del medio del escenario, porque eso les permite robar escena, porque eso les permite distraer, les permite jugar, ¿sí? Y los actores que hacen papeles menores se paran al fondo, al lado del telón, quietitos ahí. Si se mueven mucho, sacuden el telón y rompen la ilusión de la obra. Entonces ir avanzando en la carrera actoral es ir separándose del telón para ir ganando libertad. Entonces nosotros vamos a revisarlo al revés, de afuera para adentro, de los primeros actores a los que ni siquiera llegan al escenario. Este es Pedro Pérez, Pedro Sienna, que pegaba más. Pedro Sienna era tan popular que en los años 20 y 30 se hacían encuestas en las revistas que incluían teatro y cine, y sobre los actores más populares, y el único actor chileno que llegaba a esa lista era Pedro Sienna. Pedro Sienna era originalmente poeta. Todos los galanes eran poetas, Alejandro Flores también, y publicaban unos poemas atroces. Pésimo, pero muy esforzadamente. Eso era importante porque las obras de teatro de esta época son obras muy... el sentido del espectáculo está moviéndose de la zarzuela al teatro como lo conocemos ahora. Entonces una función de teatro muchas veces está compuesta de varias piezas chicas, o por lo menos una pieza grande, una obra grande, y lo que se llamaban las cortinas. Se cerraba la cortina y salía un cómico a hacer un monólogo en general improvisado, y en esas cortinas, por ejemplo, Ana González, que estaba pasando del fondo adelante porque era bien buena, empezó a probar un personaje al que le puso la desideria, ¿sí? Y la probaba así en las cortinas. Después empezó a hacer una especie de proto stand-up en el patio andaluz, que estaba en uno de los bordes de la Plaza de Armas, en lo que después fue el Monbillú. Los que asintieron, ya, eso. Digamos, en el poto del caballo de Pedro de Valdivia estaba el patio andaluz, y ahí Ana González siguió cultivando la desideria. Y al final de la función, muchas veces, si la gente aplaudía, la escena que se estaba haciendo se hacía de nuevo, ¿sí? Era tan buena que se hacía de nuevo. Qué notable. El bis era inmediato. Se esperaba además, si uno sacaba aplauso, si uno estaba haciendo una obra y sacaba aplauso, uno paraba, saludaba y seguía. Y eso supone actores que están realmente pendientes de la reacción del público. Nosotros siempre decimos en teatro que ninguna función es idéntica a la anterior y que el público cambia la función, pero en realidad nosotros venimos de una escuela de tratar de hacer todo lo más parecido posible. Donde lloré la función pasada, tengo que llorar esta vez. Estos actores, en cambio, están realmente a disposición de la reacción del público, y si al público no le gusta una escena, se salta. Y ahí vemos cómo hacemos para contar esta historia, ¿sí? Entonces, al final de la obra sale el galán y declama un soneto. Idealmente un soneto propio, porque así aprovecha de vender sus propios libros. Y sale la primera actriz y canta, en general, un aire de una zarzuela,
sino a veces una tonada o una cueca, o a veces un tango, porque estamos luchando por cuán chauvinistas queremos ser. Entonces queremos una identidad nacional súper fuerte, pero por otra parte queremos ser cosmopolitas. Es una cosa que nos sigue pasando tristemente. Y a veces el primer actor, cuando era Juan Pérez Berrocal, que era primer actor y boxeador profesional, entonces se ponía los guantes y decía, ya, ¿quién se sube? Y peleaba un round con el que se subiera. Es cuando uno dice, no, es que los actores arriesgan la vida en el escenario. Eso era arriesgar la vida en el escenario, por lo menos la cara. Entonces, Pedro Sienna, en 1914, en los Juegos Florales que organizaba la Universidad de Chile, que son Juegos Florales famosos porque lo ganó una tal Gabriela Mistral, ¿sí? Que después quedó pegando en las listas de éxito. Pedro Sienna no le fue tan bien, tuvo una mención honrosa porque de nuevo sus poemas son miserables. Yo le tengo mucho aprecio, pero los poemas no eran buenos. Y vino un galán español, porque en esa época todavía el teatro, en 1914, está dominado por figuras españolas y argentinas. Y entonces vino Bernardo Jambrina, que era un actor y empresario teatral español, y lo escuchó recitar y dijo, este tiene pasta de galán. Y de una manera muy poco usual, lo contrató de inmediato como primer galán de su compañía. Y partieron de gira casi 2 años. Y esas son las primeras actuaciones de Pedro Sienna. Y aquí ustedes pueden ver, no sé si se alcanza a ver, esto es Chile, Colo-Colo. Esto es Chile, y la línea negra es todo lo que se recorrió en esa gira. Entonces esto es teatro que es de verdad itinerante. Esta es gente que vive en pensiones todo el tiempo y que logra hacer unos tratos para arrendar a veces casitas en Santiago, pero son básicamente vidas itinerantes. Y son vidas itinerantes que están realmente a la suerte de cómo esté la temporada. Tanto es así que se espera de una compañía que se arme y se desarme. Entonces una compañía en general tiene 12 actores, pero a veces quedan 4, porque se van cayendo, porque se casan y se prefieren quedar en un pueblo, o se van con otra compañía, o porque no alcanza la plata para repartírsela entre todos, y entonces hay que adaptar obras de 4 a 12 actores o de 12 a 4 actores, ¿sí? Y hay que continuamente estar cambiando el repertorio porque la gente no quiere ver la obra que ya vio. Y estos que viven en pensiones muchas veces no les alcanza para pagar la pensión. Entonces son expertos mientras uno se va a hablar con el dueño de la pensión y le cuenta las historias de teatro, porque hay que estar llenos de anécdotas, otros tiran las maletas por la ventana. Y entonces, para que pasar el simulacro, después dicen, hoy vamos a salir a comer y después volvemos, y parten con las maletas a la estación de tren y no pagan. Y de eso viven. Y muchas veces los actores viejos que se jubilan ponen casas de pensión y conocen los trucos de los actores. Y estos actores, cuando no tienen dinero para volver a Santiago, que es la base de operaciones y en donde se arman las compañías, no les queda sino fingir locura o enfermedad para viajar en los pasajes gratuitos que los vapores y los ferrocarriles del Estado tienen para enfermos y locos. Es probable, eso sí, que haya sido una especie de acuerdo tácito y no hayan tenido que hacerse tanto los locos, sino que los controles de los ferrocarriles ya saben quiénes son. Además, estos son gente que a cada función tiene que hacer un convite. En general le piden los instrumentos al Orfeón de Carabineros del pueblo y van por las calles llamando a la obra y reparten fotos de los galanes y las primeras actrices. Y ahí hay toda una negociación de cuán tapada tiene que estar o no la primera actriz. Porque menos tapada trae más público, pero más tapada trae más respeto. Entonces, si queremos ser artistas, no podemos destaparnos tanto, ¿sí? Y también con los actores se destapaban menos. Entonces, este es el mundo en el que viven estos actores. Aquí hay algunos de los protagonistas de la época. Ese es Enrique Wagner, que fue eternamente un actor secundario, un actor dramático, pero nunca hizo los primeros papeles. Pero era un muy buen empresario. Y él fundó, junto al que está al lado, Arturo Burle, la compañía Wagner Burle, que terminó siendo lo que se conoce como la primera compañía profesional de teatro en Chile. La verdad es que había varias compañías dando vuelta y esta es la primera compañía que tiene el apoyo de la SACH, que era la Sociedad de Autores Dramáticos, la Sociedad de Autores Teatrales.
ella le puso plata para usar el cartel de Primera Compañía Nacional, porque estaba el acuerdo de solo montar obras de teatro nacionales. Y eso duró muy poco porque los actores decían, nosotros necesitamos gente, necesitamos público en la sala, y si los dramaturgos nacionales no llevan gente, tendremos que tener otro. Y entonces la SACH se enojó, le dio el primero a Alejandro Flores, el mismo auspicio, se enojó con Alejandro Flores y así fue. Entre medio mandaron un representante a vigilar que la SACH hiciera solo obras nacionales, que era Armando Mock, que terminó siendo uno de los autores más exitosos de la época. Y Armando Mock se peleó con la SACH. Y entonces en las obras publicadas en vida de Armando Mock dice este autor no pertenece a la Sociedad de Autores Teatrales. Todas cosas que hoy día no pasan, como ustedes saben. Este otro es Evaristo Lillo. Evaristo Lillo tiene calle, es de los pocos que tocó calle. Evaristo Lillo era conocido en su época como el guatón genial, que es un gran sobrenombre. Y era un gran improvisador y terminó su vida muy pobre. Y cuando estaba muy pobre, había un director de la Policía de Investigaciones, de los primeros directores de la Policía de Investigaciones, muy carismático, que le dio pega. Una pega de escritorio un poco chamullenta, pero para que no muriera en la miseria. ¿Sí? Para que se hagan una idea, este caballero murió en 1927, este murió en 1930, él no alcanzó a cumplir 40 años, este murió en 1927, 15 días después de Arturo Burle, porque Nicanor de la Sota, y Evaristo Lillo murió en 1936. Nicanor de la Sota, que era en su época el más grande galán, más grande que Pedro Siena, que cuenta la leyenda que él hacía para Semana Santa, hacía un espectáculo de la Pasión de Cristo. Entonces se repartían estampitas con su figura caracterizado como Jesús. Y alguna gente después la ocupaba en los altares en la casa. Porque era como el Jesús de Sefirelli. Uno decía, pero este es el Jesús de verdad, no importa lo que diga la doctrina. Nicanor de la Sota estaba enfermo y se levantó a ir al funeral de Arturo Burle y se le produjo una recaída y murió 15 días después por ir a despedir a Arturo Burle, que había muerto actuando en el sur porque estaba en la miseria, entonces estaba haciendo unos pocos pesos actuando con su mujer y en una escena en la que tenía que tener una especie de ataque, decía no puedo más, ¡ah! Y caía al sofá y tuvo un ataque de verdad. Y entonces su mujer le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y la gente lo encontraba tan gracioso, porque no se movía el actor. No alcanzó a morir en el escenario, pero no volvió a hablar después de eso. Son vidas muy alegres, como ven, estas vidas de cómicos. Entonces, algunas cosas que sabemos de los galanes y los actores dramáticos. Hay un poema de la Gabriela Mistral que habla del gustoso frío de un clavo. ¿Sí? Estos son actores que, contrariamente a lo que uno podría pensar, esto es teatro popular, esto es teatro para la clase media, para la clase baja también. Esto es teatro que se mueve por los pueblos. Uno podría pensar que van a ser actores muy expansivos, con gestos grandes. No. El mayor elogio que se le hace a un actor en esta época, le dice un crítico, usted está libre de gestos tropicales. ¿Sí? Porque el mayor elogio es tener mesura, es tener un límite. Hay un límite que cruza el deseo. Hay un límite. Y estos actores lo saben. Y es bien curioso porque esto parece ser algo particular de Chile. Porque lo que se exalta en los actores argentinos de la misma época es que son irracionales, impetuosos, pasionales. Los chilenos son como de mano en el bolsillo. Son como Violita. Y uno podría hacer una especulación, esto dando un salto. Chile en ese momento se está urbanizando muy rápidamente y está aumentando la población y aumentando su concentración. Y uno podría pensar que para vivir en una comunidad en que los cuerpos están mucho más cerca, ya no podemos tener la exuberancia de gestos que tenemos en un mundo con más distancia. Tenemos que aprender a ser piolita, a ser reservados, a riesgo de invadir el espacio del otro. Y entonces quizás estos actores están enseñándole a la gente cómo vivir siendo un poco más formales, un poco más restringidos. La sobriedad es lo que se exalta de ellos, no se refiere a no tomar alcohol, porque Arturo Burle tenía un trago bautizado con su nombre, pisco con Bills y amargo, un Burle. Sí, no suena tan rico, pero yo nunca lo he probado, he pensado que tengo que probarlo como parte de mis investigaciones. Servirse un Burle.
Pisco con Bills. Y amargo, muy importante. Arturo Burle estuvo en la casa de Orates por su alcoholismo, y entonces cuando lo dejaron salir, sabiendo que no iba a achantarse completamente, que no iba a dejar el alcohol, lo dejaron salir con la receta de: usted se puede tomar un vasito chico de pisco en un vaso grande de agua. Y estaban todos tan contentos porque él seguía la receta, hasta que se dieron cuenta que los garzones se la daban vuelta. Y fue terrible porque trató de dejar de tomar Arturo Burle y se puso fome. Y entonces los amigos le decían: oye, ¿qué te pasa? La función está rara. Y él decía: no te preocupes, la arreglo. Y tuvo que volver a tomar por amor a su oficio. Yo he conocido algunos de esos. Lo otro que es bien importante es que un primer actor es incapaz de retener la cantidad de texto que tienen estas obras. Son obras muy largas y muchas obras a la semana. A veces se llegan a estrenar 4 obras en una semana y se hacen durante 6 días a la semana, 3 funciones diarias más los ensayos nocturnos. Esta es gente que de verdad trabaja en teatro. Entonces es imposible retener ese volumen de texto. Y para eso se tiene la concha del apuntador. Hay un lugar donde se acurruca un caballero. También existe apuntar al paño. Es decir, que aquí afuera hay otra persona con otra copia del texto diciéndote lo que tienes que decir. Pero los apuntadores no solo apuntan. El más importante apuntador de esta época era un colombiano que se llamaba Pulcherio López. ¿Sí? Los apuntadores eran piezas clave del repertorio, entre otras cosas porque eran los memoriosos, eran los custodios de los archivos de la compañía. Piensen en un mundo sin fotocopia, sin poder escanear el texto, ¿sí? No le puedes sacar una foto con el celular y mandarla a Dropbox. Se te pierde la copia que tienes de la obra y se te pierde la obra para siempre. El que custodia el archivo es el apuntador. Pero además el apuntador no solo te dice lo que tienes que decir, te dice cómo actuar. Fija ritmos, te dice con quién vas a dialogar. Entonces, en la práctica, el apuntador es un director artístico in situ de la obra. Y eso supone que los actores tienen que estar en un estado de escucha flexible, dispuestos a cambiar lo que tienen que decir y con quién tienen que decirlo. ¿Sí? Hay famoso un apuntador peruano al que le decían el Cojo Morales, que cuando se enojaba con un actor le apuntaba mal. Entonces estos son actores, por lo tanto, quietos, y este es un teatro muy verbal. Es un teatro en el que se espera que se improvise verbalmente y no hay demasiado espacio para la pirueta, no hay demasiado espacio para el gesto físico. Es un teatro además que se ha criticado mucho, que usa telones pintados. La generación siguiente, la generación universitaria, odiaba los telones pintados. Pero los telones pintados son lo que permitía que este teatro viajara por todo Chile. Porque los teatros universitarios se demoraron 20 años en poder hacer lo mismo. ¿Sí? Porque mover una escenografía corpórea, como varios de aquí saben, no es igual de fácil que enrollar una tele y partir. Cada actor en este teatro es custodio de su propio baúl. Los actores tienen que tener su propio baúl de vestuario. Y entonces hay actores malos a los que se los contrata porque visten la obra. ¿Sí? Este es Alejandro Flores, que era un galán, y esta es la revista de su compañía. Él, además de sacar discos, porque ellos ya les tocaba competir con el cine de Hollywood en plena regla, esto es del 28, pero él le toca competir después desde el 30 con el cine sonoro. Entonces él saca discos en que canta tango, porque tiene una voz grave, y saca libros de poemas, que son los que recita después, que son muy populares, miserables también, y saca esta revista de la actualidad teatral, que le permite poner su cara en todos los kioscos. ¿Sí? Entonces, Alejandro Flores reemplazó en
él entró, de las primeras cosas que hizo fue reemplazar a Pedro Siena en la compañía de Jambrina, ¿sí? Y Alejandro Flores no tenía baúl de vestuario. Entonces, ¿cómo uno va a ser actor sin baúl de vestuario? ¿Sí? Manuel Rojas, que fue un gran novelista chileno y que trabajó como apuntador de teatro, cuenta de un hombre que es actor y el que se le empieza a romper el vestuario, y no teniendo plata para comprar más, su mujer, que también es actriz, se empieza en secreto a prostituir para poder pagarle vestuario nuevo. Y él acepta, porque lo contrario es dejar el teatro. Pero esto también hace que el actor esté fundido con sus personajes de una manera que nosotros no conocemos, porque estos son 10 años de hacer el mismo personaje con la misma ropa. Y la ropa no se lava en la misma frecuencia que ahora, y no se cambia. Y entonces esto supone que la memoria sensorial del actor conectada al personaje es también una memoria de los olores. Es un poco asqueroso, pero muy útil, porque es el olor el que detona las pautas némicas y no solo la memoria episódica, ¿sí? Sino la memoria procedimental está conectada a la memoria sensorial. Pero Pedro Siena, cuando le cede el trabajo en la compañía de Jambrina, le dice, mira, ¿tienes un traje azul? ¿Un puro traje? Sí, con eso está ahí. Y le dice, por ejemplo, necesitas en una comedia salir de media etiqueta, te pones el traje azul, ¿sí? Con un chaleco blanco ya eres lujoso. Si te pones un pantalón claro, te puede servir para escenas de jardín y de tenis. ¿Alguien ha hecho escenas de jardín y de tenis? Yo lo encuentro maravilloso. La próxima obra que escriba va a tener escenas de jardín y de tenis. Si tiene que salir de marino, le pone unos botones dorados, ¿sí? Un traje azul es todo. Esto es una lección de teatro. Esto es un actor profesional pasándole un secreto del oficio a otro. Lo que necesitas es un traje azul, ¿sí? Es como, mira, este es un sable láser, ¿sí? Mira, este es un traje azul. Toma, es una herramienta mágica, con eso vas a poder hacer todo. Es muy lindo. Y entonces, claro, había donde se podía arrendar vestuario cuando la gente no tenía o se le echaba a perder, pero básicamente cada actor tenía su baúl. Este es, por ejemplo, Rafael Frontaura. Rafael Frontaura fue siempre el segundo de Alejandro Flores. Alejandro Flores murió en 1962, fue el galán más importante del último periodo de este teatro. Era muy famoso y Frontaura siempre llegaba segundo, porque es muy difícil competirle a Alejandro Flores. Hasta que Alejandro Flores, esto ya entra en el terreno del cagüín histórico. Alejandro Flores tuvo la idea de hacer una obra que se llamaba Topace, que la estaba rompiendo en París. Y le dijo a Frontaura, al parecer, aquí hay controversia, le dijo, Rafael, pégate un pique a París y di vuelta, ¿ya? Y cómprame los derechos, vela, ¿qué tal es? Compra los derechos y la hacemos. Y Frontaura lo hizo, pero compró los derechos para él. Nada como confiarle el encargo al amigo. Y gracias a eso, Rafael Frontaura terminó siendo Premio Nacional de Teatro. Porque Topace estuvo 2 años en cartelera. Porque Topace era una obra increíblemente exitosa. Él copió la caracterización del actor francés, que es una caracterización que a nosotros no nos dice nada, pero que era importante en la época, que fuera igualito a la obra que habíamos visto como en Broadway, digamos. ¿Sí? Tenía que ser igualito. Es un profesor francés. Topace es el origen de la revista Topace, que duró hasta el golpe, que era una revista de sátira política, porque la obra Topace es una obra que no tiene nada que ver con el Chile actual, en la cual un profesor de colegio, que es muy honesto, termina, sin saberlo, firmando boletas falsas para un concejal que le vende cosas a la ciudad. Es muy triste darse cuenta que ¿cuál era el escándalo político de los años 30? Boletas falsas. Ahora, eran distintamente falsas, porque ahí no es que no se hubiera prestado el servicio, aquí es que están con otro nombre para poder vender cosas que en realidad le está vendiendo el concejal a la ciudad. Así que no hay que hacer esta obra para no darle ideas a alguna gente. Y es bien interesante porque si uno revisa mucho de lo que se ha escrito poco sobre este teatro, pero mucho de lo que se ha escrito se habla de la crisis de los años 30, en que era un teatro frívolo. Pero esto no tiene nada de frívolo, es una comedia, pero es una comedia sumamente política.
Es una comedia en la que lo que está en juego es la credibilidad de las autoridades. Entonces, de nuevo, hay que tomarse con un, como dicen los ingleses, con un poquito de sal, el relato del pasado. Siempre hay que desconfiar un poco. ¿Sí? Hay que responderle, cuando alguien nos habla del pasado, hay que responderle como en la propaganda de WOM. Ah, sí. ¿Sí? Hay que, con un dejo de escepticismo. Rafael Frontaura. Estas son obras, hay una pugna constante entre los dramaturgos y los actores. Y en esta vuelta yo estoy del lado de los actores, no sé por qué. Porque los dramaturgos se quejan de que estos actores siempre están cambiando los textos y pasan improvisando y no respetan el texto y no se lo saben y ceden a obras extranjeras, ¿sí? Porque lo extranjero es lo peor. Ceden a obras extranjeras en vez de hacer obras nacionales y darle los derechos a la compañía. Y es muy raro porque estas son obras que necesitan de esa improvisación. Porque claro, si uno lee Chañarcillo, la obra es buena, si uno lee La Viuda Pablaza, Pueblecito, pero basta salirse un poquito de ese grupo y empezar a leer otras obras de la época para ver que son obras que responden a una realidad muy cambiante y por lo tanto bien probablemente no tienen herramientas dramatúrgicas para poder elaborar esa realidad que supone la modernización vertiginosa de Chile. Entonces, los actores tienen que agregarle morcilla, ¿sí? No es que lancen prietas al escenario. Las morcillas son estos textos que no están escritos por el dramaturgo y que hay que usar para rellenar o para completar algunas ideas, porque es la única manera de que la acción tenga sentido. Déjenme mostrarles un fragmento de una obra de Antonio Acevedo Hernández, que es un gran autor, pero esta es una obra mala de él. Pero que vientos de dolor, rachas frías han ido deshojando para mí. Me besas como se besa una estatua que se admira. El viejo maestro ya no es hombre. Cruza las manos sobre su corazón y parece que trata de ocultar el llanto. Llaman al teléfono, Daniel va a atender. ¿Aló? Es un teatro entonces que necesita de un actor que entre medio de esto cree una transición que lo vuelva menos ridículo. Pero claro, los dramaturgos somos seres muy sensibles, muy delicados. ¿Sí? A mí si van al registro civil y se casan, les dicen que el amor es como una flor. El dramaturgo es como una flor. Dura poco, se pudre. No, pero el dramaturgo es como una flor, hay que regarlo, hay que cuidarlo, es delicado. El dramaturgo es sensible. Entonces, yo tengo esta comprensión sobre el teatro de los años 30, sobre mi propio teatro sería incapaz. Y me enojo cuando los actores cambian de texto igual. Eso sobre esta primera franja del escenario. Movámonos un poco más atrás a los cómicos. Esa es la de la izquierda, Elena Puelma. Elena Puelma era una gran actriz, pero estaba a la sombra de su marido, que era Arturo Bulle, que era además sumamente lacho. Y era tan lacho que en un momento se fugó con una actriz de buena familia que se llamaba Pilar Mata. Se fugaron y dejaron abandonada la compañía. Y entonces le pidieron a los carabineros que los llevaran de vuelta. Pero Arturo Bulle era un cómico tan popular que cuando llegaban a una comisaría los alojaban. Bueno, Elena Puelma. Y al lado está Olga Donoso, que era una vedette, pero una vedette gorda. Y es bien interesante porque no es tan gorda. Es una foto de Alfredo Molina, la de Olga Donoso. Es interesante porque en esa foto se ve bonita y no se ve muy gorda. De lo que uno puede entender que hay toda una idea entre el guatón genial, Arturo Bulle, que es gordo, Elena Puelma, que es gorda, Olga Donoso. Hay toda una idea del gordo cómico. Y entonces eso es engañoso porque uno dice, nos seguimos riendo de las mismas cosas. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que vieron una obra protagonizada por un personaje gordo, una teleserie protagonizada por un galán gordo? Había uno, el galán gordo, en esta época, que era el que hacía las obras de Armando Mock. Hizo, por ejemplo, Casimiro Vico, primer actor. Lo hizo Enrique Barrenechea, que era conocido como el galán gordo. No es tan buen sobrenombre, pero
pero es el que tocó. Entonces uno tiene la sensación de, nos reímos de las mismas cosas. Pero fíjense que no tanto, porque si uno mira de qué se reía esta época, es bien interesante. Allá a la izquierda está Aurelio Díaz Mesa, que es un autor, un dramaturgo de esta época. Y resulta evidente que se lo está representando con rasgos afrodescendientes. Y dicen, lo llamamos cariñosamente el negro. Y uno podría pensar que hay todo un registro de humor sobre personas afrodescendientes, sobre todo humor sexual. ¿Sí? Esta es la época de... Acabo de olvidar el nombre de la bailarina y cantante que bailaba con 16 plátanos en la falda y solo eso. Josephine Baker. Josephine Baker, que bailaba con 16 plátanos. ¿Sí? Es curioso que fueran... Bueno. Vino a Chile, la Liga de Damas Católicas quiso censurarla, no sabían que el Papa la iba a terminar bendiciendo por su trabajo con los niños, porque uno nunca sabe lo que va a terminar pasando. Pero claro que cuando el Papa la bendijo usaba más plátano. Entonces, Aurelio Díaz Mesa, el negro, y no hay chistes de negro en esta obra, siendo que está empezando a estar de moda que vengan músicos negros. En las décadas siguientes, al final de los 40, ya se van a poner de moda en Chile los ritmos tropicales. Sí, al final de los 40 ya empieza a existir la cumbia en Chile. Pero acá todavía no, pero empiezan a llegar músicos negros, ritmos negros, el jazz se pone de moda y sin embargo no hay chistes de negro. Y hay chistes sexuales, pero no de negro. Lo que no deja de ser curioso. Chile se piensa como un país sin negros. Por otra parte, hay muchas obras con indios. Hay obras con mapuches que son llamados indios en estas obras. Ese es Juan Pérez Berrocal. Esa es una foto que se repartía en una obra para llamar la atención. Como ven, es alguien con un físico muy cultivado. Ya les conté que era boxeador. Así es, esgrima también. Y entonces ahí está caracterizado como algún héroe mapuche, no sabemos cuál. Pero siendo que hay indios y que los indios se los trata con condescendencia en estas obras, no hay chistes de indios. De nuevo, no hay chistes sobre homosexuales en estas obras. ¿Sí? Lo que uno podría decir, pero ¿cómo? Una posibilidad de que no haya chistes sobre homosexuales es que en esta época hay persecución legal a los homosexuales. ¿Sí? En esta época, cuando se habla del fondeo de maricones de Carlos Ibáñez del Campo, que está en disputa cuán históricamente preciso es y a cuántas personas afectó, pero las personas homosexuales están sujetas a revisiones médicas, a tratamientos médicos. Entonces, siendo que hay personas homosexuales en el mundo del teatro, no conviene mucho hacer chistes sobre eso. No vaya a ser que alguien se confunda entre el actor y el personaje. No le iría muy bien. Entonces, es bien curioso porque en un sentido, esta es una época que se ríe de lo mismo y en otro sentido una época que se ríe de lo distinto. ¿De qué se ríen en esta época y que nos seguimos riendo? El guaso. El guaso es lo divertido. ¿Por qué? Porque Chile se está urbanizando. Entonces, mientras algunos investigadores han creído ver en la representación del campo una nostalgia, yo creo que hay odio por el campo. El campo es ridículo y hay que abandonarlo, hay que irse a la ciudad. Ya está bueno, los guasos son ridículos. Y nos burlamos de ellos en estas obras. Ahí están Arturo Bulle a la izquierda y a la derecha Enrique Wagner, que ven, era bastante oscuro, eso sin maquillaje. Y en cambio, ¿saben por qué lo molestaban? Bulle le hacía chiste porque le decía que tenía cara de langosta. Le decía, usted es de Juan Fernández, señor. Pues la cara así como, le encontraba como carita de langosta. Ese es por el atajo de Acevedo Hernández. Y se ríen de los guasos. Y se ríen de los guasos de una manera bien bestial. Uno se ríe del hambre de los guasos. Hay una obra, por ejemplo, que se llama Antropófagos por fuerza, de unos ladrones del campo que andan perdidos y como no tienen nada que comer, matan a uno de los compañeros para comérselo. Graciosa la obra. Pero el compañero revive, entonces no se lo alcanzan a comer. Entonces, esa pobreza y ese horror del campo es lo que nos parece divertido y lo que estos actores están denunciando. Porque estas son obras llenas de parientes del campo, pero los parientes del campo son divertidos. Estas son obras en que está siempre presente la idea del guacho, ¿sí?
Pero el guachismo es un fenómeno que se pretende erradicar. Estos niños sin padre, estos niños solos, huérfanos, abandonados, son más bien algo que supone una especie de condena, un estigma. Es muy loco porque uno puede pensar que hay una tradición en el teatro en que el que parece huérfano en realidad no lo era. Piensen en la comedia de los errores, ¿sí? Ah, no soy huérfano, en realidad soy un príncipe, ¿sí? En los dos gemelos venecianos, hay toda una tradición cómica de en realidad yo no era huérfano, yo naufragué. Pero en Chile no hay eso. En Chile si uno es huérfano de verdad. Y si uno es huérfano es un guacho, y el guacho está condenado a sufrir. O es malo por guacho, o es bueno, es noble, como en Mal Hombre de René Hurtado Borne, que el guacho es noble, bueno, huevón de bueno, pero sufre y no puede tener una vida feliz porque es guacho, y eso no tiene arreglo. Y por otra parte es tentador pensar que este es un pasado súper distante y todavía no tenemos 20 años de que tenemos la ley de filiación que iguala a los niños y niñas nacidos dentro y fuera del matrimonio. Esa ley todavía no cumple 20 años, así que también hay que tener cuidado con empezar a encontrar que hemos superado este pasado y somos tanto más civilizados. Entonces, los cómicos están siempre improvisando y el cómico no ensaya con los demás. El cómico tiene que tener la gracia ensayada de antes. El cómico ensaya con espejo porque tiene que hacer lo que se llama estudios fisionómicos. Ese es Rogel Retes, un actor peruano que tuvo mucho éxito en Chile, y la idea es ir creando maquetas, diría uno ahora, creando tipos de personajes que se pudieran usar en distintas obras, y para eso se usaba un espejo. El espejo es una parte central del trabajo que tiene que hacer un actor, pero lo tiene que hacer antes, porque los ensayos son para coordinar al grupo, no son para descubrir la obra, como nos pasa ahora a nosotros. Nosotros tenemos un periodo largo de ensayo, un par de meses, en el que esperamos entrar en las profundidades de la obra. Aquí lo que se espera en un ensayo es que cada actor ya conoce sus profundidades. Eso parece como un chiste como de sueño de una noche de verano, de hablar por el hoyo de la muralla y todo eso. Se espera que cada actor sepa sus profundidades y que lo que se haga en el ensayo sea coordinar a todo el mundo. Entonces los ensayos duran una semana. Y cada actor recibe la copia manuscrita solo de lo que dice su personaje, con el pie de los demás, con la última y la primera palabra de los demás. Entonces, cuando uno empieza a mirar, estoy muriendo, pero no morir como burle en el escenario. Si caigo muerto, por favor no se rían. Cuando uno empieza a pensar en las obras clásicas de este periodo, desde esta perspectiva uno descubre cosas muy interesantes. Vamos a mirar un poquito una obra que se llama La viuda de Pablaza, de Germán Luco Cruchaga, que es una obra muy hermosa y que yo creo que es de las cosas más lindas que se han escrito en Chile y que se la ha interpretado de una manera muy particular desde los teatros universitarios. La obra, lo último que dice la viuda, es la historia de una viuda que recoge al guacho que dejó su marido perdido en el campo y lo cría como a un hijo. Y cuando este niño ya es adulto, ella se enamora de este guacho y se casa con él. A pesar de que al principio no quiere, acepta. Y él la traiciona porque se va con una sobrina de la viuda y a ella la deja relegada. Ella que cuando era viuda, ella sola administraba un campo, ahora queda relegada y vuelta a una sombra de lo que fue. Y entonces ella maldice al ñico, al guacho, lo maldice y sale de escena y se pega un tiro, que es como terminan todas las obras de esta época. ¿Sí? Es tan frecuente que hay una obra que se llama El disparo de revólver, de Pedro Siena, que la indicación es ojalá esta vez sí funcione el revólver, no como en la mayoría de las obras. Entonces la viuda sale y se mata de un tiro, pero antes de salir maldice al ñico y es muy bonito. Te dice, te he de penar hasta que te rompáis el bautismo en un barranco o te empantanís en un gualbe. Cueros no han de faltar tampoco para que te ahoguen en el vaho del río. Los chonchones te han de arrancar los ojos. Tieso, agusanao, poirío te he de ver. Como tenía el corazón agora para despreciarme, culebrona zorra que te maldecío. Hacela llorar a una que fue mejor con él que el pan candial. Maldito. Hacela llorar a una que era más hombre que Naiden. Es buena.
Entonces, los teatros universitarios la han visto así. Carmen Münster, Mario Lorca, foto de René Combó. Y uno ahí entiende, sí, esta es una obra con maldiciones, esto es una tragedia. El problema es que cuando la obra se escribió para que la protagonizara él. Ese Evaristo Lillo, el guatón genial. Voy a hacer un recuento. Versión de los teatros universitarios, versión original. Universitario original. Universitario original. Entonces pasa algo muy interesante porque la obra tiene esa profundidad, pero también tiene recursos cómicos, también tiene ridiculez, también tiene un guaso guatón. Este señor se había hecho famoso haciendo tipos de guaso. Entonces, lo que hemos perdido es la capacidad de, en una pura obra, lo que ahora podemos ver fácilmente en las películas de Bollywood, por ejemplo, ¿sí?, que pasan por distintos géneros, lo que hemos perdido es la capacidad de, en una obra, abarcar todo ese espectro de emociones y quedamos reducidos al prestigio de la tragedia, perdiendo entonces toda esta otra sutileza. Y es, yo creo, una enorme pérdida esa. Hablemos un poquito, esto va a ser lo último, hablemos un poquito de la formación de los actores. Esto ya al final, contra el telón. ¿Cómo se formaban estos actores? Había muy pocos que llegaban derechos a ser galanes, como Pedro Siena, hemos comentado. Había algunos pocos, Evaristo Lillo, Arturo Burlé, estuvieron en lo que se llamó la compañía infantil, que fue una compañía con niños latinoamericanos, peruanos y chilenos, pero mandada por españoles e italianos, y que giró mucho por el norte de Chile. Y ellos recibieron lecciones de música y de ballet, por ejemplo. Y entonces cuando uno piensa que estos actores en todos autodidactas, no están así. En esta época había en Chile un conservatorio que formaba a los músicos y se ofrecían clases de declamación, pero los actores profesionales no se formaban en el conservatorio. Entonces, uno podía entrar a una compañía como apuntador, pero el trabajo de apuntador era un trabajo especializado. Y si uno lo hacía bien, no te iban a dejar salir de apuntador. Uno podía entrar como traspunte, que es parecido al tramoya ahora, pero que además hacía los efectos afuera, apuntaba al paño y daba las entradas y salidas de los actores. Pero si uno era bueno como traspunte, no te iban a dejar salir de traspunte. Uno podía entrar como avisador. Pepe Roja, que fue un gran cómico, que le decían el Mechas de Clavo, porque de eso sí se reían. Pepe Roja entró como avisador y no sabía lo que era ser un avisador. Y el avisador estaba para todo. El avisador era el que iba a buscar los almuerzos. ¿Sí? Entre la matiné y la selecta había que almorzar. Entonces el avisador corría a buscar los almuerzos. El avisador tenía que a veces copiar la obra. El avisador tenía que ir a buscar los trajes a la tintorería o a la casa del actor si se le había quedado. A veces el avisador hacía un pitutito porque no se le pagaba mucho, entonces le pintaba el departamento a la actriz el fin de semana. Ese es un avisador. Y uno puede decir, pero eso es explotación. Sí, y además de explotación es una posibilidad de aprendizaje, porque se ve la obra desde atrás. Y entonces lo que primero uno aprende es a moverse en un teatro sin interrumpir. Cosa que a veces algunos actores profesionales todavía no saben. Entonces, uno primero aprende eso. Después aprende cuánto dura cada parte. Porque uno tiene que estar pendiente de las entradas y salidas de todo el mundo. Uno aprende la rutina del teatro antes que el contenido del teatro. Otra posibilidad era entrar como meritorio, y el meritorio no ganaba ni uno. El meritorio entraba gratis, todavía el cine tiene meritorio. El meritorio está ahí para hacer mérito. Antonio Acevedo Hernández partió trabajando como meritorio. ¿Sí? Lo pasó muy mal, porque Antonio Acevedo Hernández venía seteado para pasarlo mal. Era sufrido. Entonces, por ejemplo, él era abstemio y trabajó con Arturo Burlé. Arturo Burlé una vez le sacó la cresta por negarse a brindar. Claro, porque, por ejemplo, brindemos por el Día del Teatro. No, que yo no... Quítate. Eso es educación teatral. El meritorio tenía, cuando trabajaba con otro actor, no con Nicanor de la Sota, trabajaba con otro actor al que él hacía el romano que azotaba a Cristo en la Semana Santa. Entonces el primer actor, que era el que recibía los azotes, era muy cruel con Acevedo Hernández, y Acevedo Hernández terminó vengándose. Lo azotaba así. Porque el otro no podía hacer nada, no le podía decir como para en medio de la representación. El meritorio tenía que copiar a mano
las partes de cada uno de los actores. El meritorio tenía que ayudar con el vestuario, con el registro de la compañía, con el archivo. Tenía que acarrear los bultos. Y el meritorio entonces va aprendiendo por una vía no formalizada y por imitación. Idealmente está esperando que se enferme un actor para salir y decir: la cena está servida. Y si lo hace bien, al día siguiente va a poder hacer lo que se llama un toro, que es salir a hacer un papel grande sin prepararlo. Así nomás, pero con un apuntador. Entonces va a poder tener... Entonces, muchos actores entran como meritorios, como avisadores, en la esperanza de subir. Pero hay un problema, porque hay una tensión entre llegar a ser un especialista en cierto papel e irse moviendo y avanzando. ¿Sí? Hay una tensión en este grupo. Y un sistema fuertemente jerarquizado en que el primer actor es en general el empresario, gana más, decide qué obra se hace y va chorreando la plata abajo, a veces no chorrea. Este es Américo Vargas, que tenía el creativo sobrenombre de El Guaso, porque Américo Vargas era un cajero en una sucursal del Banco del Estado en provincia, y eso es algo que hemos perdido. Estos actores van continuamente a ver a los actores aficionados y les regalan los telones viejos y los asesoran y les convidan buenos datos de obras para hacer y le hacen recomendaciones, y cada tanto dicen: oye, esta chiquilla Ana González lo hace igual bien, vente a trabajar en mi compañía. Oye, este Américo Vargas, El Guaso, ¿te querés venir a Santiago? ¿De verdad? Vente a Santiago. Y Américo Vargas llegó a ser un actor muy importante, de tener su propia compañía, reclutado desde el campo. Entonces, este es un teatro en que la actividad teatral de los sindicatos es muy fuerte, la actividad amateur es muy fuerte, pero está en continuidad con la actividad profesional. Y la formación teatral actual en las universidades tiene un montón de ventajas. Yo fui alumno y soy profesor en una universidad, no voy a andar renegando de las universidades, pero perdimos una conexión con la actividad no universitaria y con la actividad amateur. Ahora es imposible prácticamente que un actor amateur pase a ser... ¿sí? La trayectoria de Pedro Siena, de Alejandro Flores. Alejandro Flores partió declamando en el Club de Señoras, ¿sí? Ana González actuaba en un sindicato, en el club de teatro de un sindicato. Esas trayectorias son imposibles ahora. Y eso es una pérdida, porque eso suponía una continuidad de mundos sociales en que la especificidad del teatro, en la que nosotros ahora nos formamos, termina quedando un poco más aislado de su entorno. Estas son compañías en que funciona la familia. Son compañías familiares y por lo tanto las obras de esta época tienen personajes de niños. Ahora hay muy pocas obras con personajes de niños. Cuando hay una, ¿se acuerdan? Por ejemplo, El amor de un francotirador. Era un tremendo enredo conseguir una niña y ¿sí? Que no hubiera explotación infantil. No era tema en esta época. Estas son puras fotos de la compañía Wagner Bull. Un dibujo, 2 fotos de la compañía Wagner Bull. Abajo, Asunción y Pilar Mata, madre e hija, actrices de la compañía. Con Pilar Mata fue con la que Arturo Burle se fugó. Arriba, Arturo Burle y Marita Burle, que era su hija y que era la niña tonadillera, que desde muy chiquitita la ponían a cantar antes y después de las funciones, y después eventualmente se emancipó un poco como tonadillera profesional, digamos. Cuenta la leyenda que a Evaristo Lillo le nació una guagua en gira con su mujer, y entonces en el pueblo en el que estaban la bautizaron y invitaron a todo el pueblo al bautizo, y pues todo el pueblo llegó a la función. Y entonces Evaristo Lillo dijo: buena. Y siguió bautizando a la guagua hasta que tuvo como 3 años. En cada pueblo, un bautizo. La guagua más mojada que no sé qué. Pero este es un mundo... Hay que tener, de nuevo, este es un mundo con el que hay que sospechar un poco. Es fácil idealizarlo. Y este es un mundo muy violento, muy cruel, con diferencias de género muy marcadas, no como el nuestro, con diferencias de género muy marcadas, en que los hombres tienen potestad sobre las mujeres. Cuenta Pedro Siena, que fue biógrafo de Burle. Ese es un dibujo de Arturo Burle golpeando a Elena Puelma, lo que es muy gracioso, como ven, a su mujer. Porque cuenta Arturo Burle que cuando su mujer se enojaba y le decía: ya pues Arturo, ¿hasta cuándo llega a estas horas? Que llega de día, lo que alteraba el funcionamiento de la compañía. No es solo que se fuera con otras mujeres a emborrachar, es que alteraba el funcionamiento de la economía familiar. Y él le decía: ¿usted se acuerda de esa obra que se llama Un puerto de salvación? Que es una obra en que el actor le pega a la actriz.
si la hacemos hoy día en la noche? Y ella cambiaba de tema. Entonces, no es un mundo para idealizar tampoco. Este es un mundo en el que estas jerarquías son muy difíciles de salvar y solo con la llegada de los teatros universitarios van a aparecer las mujeres directoras, en Concepción primero. Van a aparecer las mujeres dramaturgas, ya estaban, pero van a pasar a la primera línea. Y van a brillar verdaderamente las actrices sin estar a la sombra de un primer galán. Cuando uno había juntado actores por el campo, qué sé yo, y cuando uno quería armar una compañía, se iba aquí. Estado con Merced. Esa es la esquina de la puñalada. Se llama así porque dar la puñalada es bolsear, es pedir plata. Y los actores eran famosos porque pedían plata. Porque macheteaban, gorreaban. Entonces, la esquina de la puñalada era donde se juntaban los actores. Y uno iba ahí a vitrinear a actores desempleados. Y de ahí cruzaba al patio andaluz a hacer los tratos de las compañías y de ahí se iba en gira. ¿Sí? Cualquiera al sur, los bacanes al norte. Este es el mundo que de alguna manera hemos perdido y que yo creo hay algunos aspectos que podríamos intentar recuperar, por lo menos cuando trabajamos con estas obras, tratar de mirarlas en su mundo histórico, para no reducirlas a nuestro deseo de cómo queremos que sean, sino también a cómo cargan con las almas de los que trabajaron en ellas. Y cuenta Manuel Rojas, que Manuel Rojas, de nuevo, el gran escritor chileno que trabajó como apuntador, que en una obra, no era el Cojo Morales, era otro apuntador, era él mismo, era Manuel Rojas trabajando como apuntador, se enojó con el primer actor y le empezó a apuntar mal para destruir la obra, porque enojar al apuntador pero no contaba con que estaba Arturo Bulle en la compañía. Entonces Arturo Bulle agarró al primer actor, lo corrió para atrás y recitó las palabras convencionales con las que terminaban todas las obras de esa época. Este sainete ha terminado, perdonad sus muchas faltas. Muchas gracias.